Gracias, Ahmed. Bien, muchachos, para el día de hoy vamos a estar viendo el tema relacionado con la electricidad básica. Si ustedes observan el calendario, ustedes ya debieron haber preterminado el laboratorio que voy a evaluarlo hoy. Ahora apenas termino la clase, voy a colocar las notas y aquellos que no hayan entregado van a comenzar a perder puntos. Así que para que no pierda puntos, yo voy a permitirle a ustedes que después de una hora, como a las 2 de la tarde, me voy a sentar a calificar ese laboratorio. Ya ustedes saben lo que tienen que entregar ahí. Con eso cerraríamos la guía número 2 e iniciamos entonces la guía número 3 en el día de hoy. En el calendario aparece que ustedes debieron entregar la asignación hoy. Bueno, trate de no interrumpir su clase hoy y yo por eso a las 2 de la tarde, no a las 2 no, un poquito más, vamos a ponerlo a las 4 de la tarde para que usted pueda con calma terminar de hacer los ajustes, que no debería hacer porque esto ya tiene más de 15 días y la fecha de entrega, si usted observa, era anterior, pero bueno, vamos a darle la oportunidad y quiero reiterarle que lo que vamos a hacer hoy, presten mucha atención porque la primera hora es que yo voy a explicar, porque es teoría para la actividad 1 y 2. Y aquí inmediatamente, los próximos 30 minutos, usted completa ese cuestionario que está ahí y resuelve el problemita que va a aparecer en la guía, creo que es la actividad número 2. Entonces, ¿qué quiero que resuelvan hoy? 1, la actividad que corresponde a los aprendizajes previos, el diagnóstico. Número 2, la actividad hazlo tú mismo número 1, que son como 3 preguntitas de teoría. Y número 3, la actividad número 2, que es la parte de configuración electrónica de la materia o del átomo. Tengan mucho cuidado porque el último punto, que es donde se tiene que resolver el problema, esa parte vale el 50% de todo lo que vamos a hacer hoy. Así que si usted nada más se pasa escribiendo teoría y no hace eso porque no pone atención a lo que yo voy a explicar en la primera hora, el que se perjudica a usted porque ahí ya gana 2,5 aunque me entregue todo lo demás. O sea, lo que quiero es que usted comience a relacionarse con la matemática porque es la única forma en la cual la electrónica se puede comprender. Es un lenguaje matemático. Yo voy a tratar de ser muy conciso. Yo ya le he colgado la presentación a ustedes ahí en su sección de guía de aprendizaje número 3. Usted va ahí y ve que ahí están las explicaciones del profesor. Dice guía de aprendizaje número 3, explicación del profesor. Y usted se va a encontrar que ya tiene la presentación ahí. Solamente sígame y vaya viendo y haciendo anotaciones. Y si usted desea, haga las preguntas que usted crea pertinente. Yo estoy grabando la clase de todas formas. Bien, a las 12:50 ya hemos estado 10 minutos acá. Vamos entonces a iniciar con la clase de hoy hablándole una parte muy importante que quizá es el eje o digámoslo así, lo fundamental que usted debe conocer en electricidad para poder comprender la electrónica. Entonces, sin más preámbulos, fundamentos de circuitos eléctricos, electricidad básica. Ok. Nosotros en este tema vamos a estar abordando de la guía de aprendizaje número 2 3 puntos importantes. La introducción, el punto 1.2, que son principios y fundamentos de electricidad. El 1.2.1, moléculas, átomos y electrones. El punto 1.3, estructura del átomo. Y el 1.3.1, configuración electrónica del átomo. Bien, a manera de introducción hay que tener claro de dónde procede el término electrón. Y electrón, como ustedes pueden ver, se escribe con K, que significa ámbar. Ámbar es una resina, o digámoslo así, una piedra fósil, y cuando hablamos de fósil es que tomó muchos años para su formación y es de color amarillo, que se emplea desde tiempos muy antiguos para fabricar collares y algunos objetos, ¿verdad?, ornamentales que utilizaban las mujeres y los hombres en aquella época. Y se le atribuye al filósofo y matemático Tales de Mileto. Miren ustedes, a través de, digámoslo, en el siglo 7 al siglo 6 antes de Cristo, observó un fenómeno muy importante,
que cuando él frotaba el ámbar, o sea, frotar significa, ¿verdad?, entrar en contacto dos sustancias de manera tal que una se mueve y la otra también se queda estática. Él la frotó con dos materiales importantes. Uno con seda de lana o piel y lo acercaba a materiales ligeros como plumas de gallina o pluma de águila, de algún ave. Estos eran atraídos por una fuerza desconocida y él se quedó y dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces en la figura a la derecha ustedes vayan entendiendo lo que ya en ciencia ustedes han estado estudiando desde que están en primaria, la estructura del átomo. Solo que ahora vamos a ver qué pasa adentro para que se forme la electricidad. Entonces hay un núcleo y tenemos, ¿verdad?, una corteza que le vamos a llamar electrones. Dentro del núcleo que es el corazón del átomo, se encuentran, ¿verdad?, los protones y los neutrones. Entonces este filósofo, comenzó a ver algo está pasando, una fuerza invisible hace que los objetos se muevan. A lo largo de la historia vemos otros fenómenos naturales como los rayos y los relámpagos, que todos nosotros hemos visto que se producen durante las tormentas, o el fuego de San Telmo, que fue un evento que se dio a través de una situación donde cayó un rayo y a partir de ahí el fuego de San Telmo no es más que una luminosidad que aparece alrededor de los mástiles de los barcos o de los campanarios en las iglesias. Estos están relacionados con la electricidad y son conocidos desde la antigüedad. Entonces todos estos fenómenos igualmente se conocen, las descargas eléctricas que algunas veces, pues en algunos peces, como las anguilas que tienen, ¿verdad?, la capacidad de generar estas cargas eléctricas y que cuando tocan a una persona son capaces de matarla. Producen, ¿verdad?, para aturdir a sus presas, las anguilas, ellas las estrangulan como un medio de defensa. Más adelantito vemos que Benjamin Franklin descubre que las nubes que lanzaban rayos estaban cargados de electricidad e inventó el famoso pararrayos para parar los rayos y que no destruyeran, pues, las instalaciones en los hogares. Pero hasta finales del siglo XVIII, jóvenes, no se empezaron a tener conocimiento ya basado en el método científico sobre la electricidad. Un señor llamado Luis Galvani descubrió por casualidad, escuchen, mientras hacía la disección de una rana, él abrió una rana, estaba haciendo un experimento y ahí él descubrió que la corriente eléctrica provocaba la contracción de los músculos de la pata del animal. O sea que él decía, ¿por qué si la estoy abriendo automáticamente los músculos como que se contraen? Entonces él comenzó a analizar ese fenómeno a medida de que estaba abriendo el sapito. ¿Ok? A principio ya estamos llegando en el siglo XIX. Alessandro Volta construyó el primer generador eléctrico, la pila, que hoy nosotros la conocemos, ¿verdad?, para todas las aplicaciones que ustedes, pues, podrán investigar y ver que son útiles en nuestra vida cotidiana. Es decir, que desde entonces la electricidad se ha desarrollado muy rápidamente gracias a los trabajos de estos científicos que nosotros vamos a estar viendo, pero que fueron los que pusieron los fundamentos para que nosotros hoy gozásemos de las ventajas de la electricidad. Ejemplo, el señor Coulomb, el señor Ørsted, el señor Ohm, Tesla, Faraday, Ampere, Edison y Bell. Estos van a ser nombres que usted debe recordar para el parcial o para el ejercicio que vamos a tener al final de esta guía. Y se ha convertido en la principal fuente de energía del mundo desarrollado. Aquí vemos una foto de George Simon Ohm, el creador o el descubridor de la ley de Ohm. No fue el creador, porque lo creó fue Dios, pero él descubrió que esa ley existía. Y arriba vemos la primera batería, la pila esa, ¿verdad?, hecha por el señor Alessandro Volta. Ahora, actualmente la electricidad se encuentra en todos los ámbitos.
Y la energía eléctrica es un elemento, yo creo que imprescindible para el funcionamiento de la sociedad actual, debido a las múltiples aplicaciones que tiene. Por ejemplo, la maquinaria en la industria, los ascensores, los electrodomésticos de las casas, los aparatos de los hospitales, las computadoras, los ordenadores, toda la telecomunicación que hoy tenemos, la iluminación de las viviendas, las calles y lugares públicos, el funcionamiento de motores y bombas que impulsan el agua. La corriente eléctrica, en fin, se genera en lo que vamos a determinar centrales eléctricas, en las centrales eléctricas, en las centrales térmicas, a través de la temperatura, en las centrales, dígame. ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí, pero nadie me dice si la estoy compartiendo. Gracias. No, bueno. Yo no veo nada. Ajá, gracias. Nadie dice nada. Gracias por estar interesado en la clase. ¿Ahora sí la ve? ¿Sí? Pregunto si ahora sí la ve. Sí, ahora sí se ve, profe. Perfecto. Gracias, jóvenes. Entonces, pues vamos a recorrer rapidito. Esto fue lo que le presenté, muchachos. De todas formas, ustedes tienen la presentación, ¿verdad? ¿La encontraron? Bien. Aquí está los temas. Ya hablamos de esto. El electrón, el filósofo matemático. Vimos los orígenes de la electricidad, el tema del rayo, la evolución, Benjamin Franklin, siglo XVIII. ¿Quiénes son los que han hecho el desarrollo de la electricidad lo que es hoy? Colon, Osteron, Tesla, Faraday, Ampere, Edison, Bell, etc. Estoy aquí en que la corriente eléctrica se genera en centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares, eólicas. Aquí en Penonomé ustedes pueden ver cuando van llegando a Penonomé de aquí para allá. Se encuentra, verá, todo esto bien organizadito ahí en la calle, a la borde de la calle. Y bueno, para comprender mejor, muchachos, los principios de la electricidad, debemos responder una pregunta, ¿qué es la química? Porque todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Yo quiero hacerle una pregunta. Ustedes dieron el tema en química, ¿verdad? Sobre configuración electrónica de la materia, ¿verdad? Y que los niveles de la materia y todo lo demás. Pregunto, ¿alguien me puede contestar con mucha amabilidad? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Pregunto? Ok. Entonces, ahora vamos a repasar eso también porque eso es necesario para lo que nosotros vamos a ver. La electrónica funciona así, basado en esos principios. Ahora, pero vamos a hacer un repasito, ¿no? La química, ¿qué es? Es una ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la materia. Entonces hablemos de la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es el material físico del universo. Es el material concreto y es todo lo que tenga masa y ocupa en un lugar en el espacio. Y han agregado por ahí y posee inercia. Buenas tardes. Y posee inercia. Buenas tardes. La presentación está en el cuestión, no te preocupes. Ok. Propiedades generales. Las propiedades generales y también la materia tiene propiedades específicas. Ahí vemos, ¿verdad? Un lingote de hierro, de oro, no sé, agua, carbón, piedras sólidas y madera. Entonces hay dos grandes cosas. Existen propiedades generales de la materia, que son, toda materia tiene un volumen, que es un espacio que se ocupa, tiene un peso. Es inercia, que lo acabo de hablar. La inercia es el movimiento que tiene inherente la misma masa. Impenetrabilidad significa que no es penetrable. Divisibilidad, que significa que se puede ir dividiendo. Porosidad, que tiene, ¿verdad?, abertura donde puede uno poder entrar. Las propiedades específicas existen dos tipos: propiedades físicas y propiedades químicas. Las físicas son el color, el olor, la solubilidad, el punto de ebullición, la dureza, la conductividad, que es la que a nosotros nos interesa. Anótelo, muchachos. Yo puedo preguntarle aquí muchas cosas, pero de la materia lo que nos interesa es la conductividad para la electrónica y la electricidad. En el área de química están los cambios estructurales que sufren las sustancias.
al estar en contacto con otra. Esto también nos interesa porque vamos a ver que más adelante en electrónica, cuando vemos en el tercer trimestre materiales semiconductores, van a recordar esto, que los materiales semiconductores necesitan ser analizados desde el punto de vista de la interacción que hay entre varios componentes químicos, como el silicio, el germanio, el boro, el antimonio, el arsenuro de galio, para formar los chips que hoy tienen ustedes en sus manos, en sus celulares. Si no existiera esa interacción química, o sea, los cambios estructurales que sufre la sustancia, en este caso, pues no se pudieran construir los chips y los elementos y los componentes que hoy nosotros estamos gozando. Entonces, pues, aquí vemos algunos cambios físicos, ¿verdad? Ustedes pueden ver que la materia se transforma y allá vemos un grupo de clavos a mano izquierda oxidados. ¿Por qué? Porque tienen reacciones con el medio ambiente e interactúan sustancias químicas con el hierro. Ok. En el tema de las sustancias químicas, en el módulo habla de una relación entre molécula, átomo, ¿verdad? Sustancia. Entonces hay que estar claro que las sustancias químicas no es más que una clase de materia que presenta características y propiedades que la distinguen de una manera muy particular. Una sustancia es diferente a otra. Ejemplo de una sustancia, el agua. Ejemplo de una sustancia es la madera. El ejemplo de una sustancia, abrimos el clavo y todo el mundo sabe que es un clavo porque está hecho de hierro. Todo el mundo sabe que es un papel porque tiene su forma característica. Ahora, las sustancias tienen átomos. ¿Ok? Las sustancias, al formar los átomos, al unirse, forman lo que se llaman los elementos. Y los elementos, al unirse, otros elementos dan a luz los compuestos. Y los compuestos dan a luz a las moléculas. Y las moléculas dan a luz las mezclas. Miren ese orden fundamental porque yo lo puedo poner en un parejo. Un segundo. En clase, pero digan. Sí, ya William me mandó un asunto ahí que para que vaya. Okay. Sí, entonces muchachos, estamos claros que hay una jerarquía, una estructura. ¿La observaron? Átomo, elemento, compuesto, molécula y mezcla. ¿Y eso para qué sirve, profe? Para comprender mejor todo lo que se va a hacer. Pero ya vamos a ir entrando, ¿verdad, muchachos? En un aspecto importante que es ya definir la electricidad. Porque ahí es que vamos. Y quiero decirles algo. La electrónica es como la hija mayor y la más desarrollada de la electricidad. Porque es una extensión, como cuando usted desarrolla un concepto en electricidad, mezcla este tema de los compuestos y se crearon los semiconductores, se crearon los componentes electrónicos, se crearon los dispositivos que hacen que hoy día el mundo haya avanzado tanto. Entonces usted está frente a una carrera que tiene como madre o como padre a la electricidad. Y la electricidad es un fenómeno físico, ¿verdad? Es un fenómeno físico, cuidado con esto, ¿eh? Cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, lumínicos, térmicos, químicos, entre otros. Y quiero decirles algo, todos los aparatos, todos los equipos, los dispositivos utilizan algunos de estos fenómenos. Utilizan algunas de estas manifestaciones, ¿verdad? Para poder funcionar. Por ejemplo, aquí vemos un bombillo y un motor. El bombillo fue creado para aprovechar el fenómeno de la luminosidad que se produce cuando cargas eléctricas atraviesan un elemento o un material químico como manifestado como en estado de gas, y van a tener por eso disque focos o luces neón. Es porque están una nube de electrones atravesando un gas, un compuesto químico, y se aprovecha entonces el efecto luminoso. Igual acá en el foco, se encierra el vacío,
se le hace pasar corriente a un alambre de tungsteno, que es otro material químico, y se produce una incandescencia. Y entonces eso produce que tengamos encerrado en el vacío la cantidad de luz. Y también si usted toca el foco lo va a encontrar caliente. Entonces también hay un efecto térmico. Efecto térmico. Entonces estos fenómenos manifestados el hombre los va aprovechando en el motor. En el motor se aprovecha el electromagnetismo, que cuando le pasa corriente a un alambre enrollado en forma de bobina, entonces se produce una concatenación de campos magnéticos que cuando interactúan con la electricidad o con algún tipo de imán, que es el estator del motor alrededor, un fenómeno de un imán de hierro, qué sé yo, mezclado ahí, y se produce un movimiento, y ese movimiento es el eje del motor, y así funcionan los abanicos y todo lo demás. Yo le voy a subir un libro muy interesante que tiene que ver con estos tipos de aparatos básicos que nosotros utilizamos y cómo aprovechan estos fenómenos. Pero yo no quiero detenerme aquí, solamente quería decirle que tengan muy claro que la electricidad es un fenómeno físico cuyo el origen de ese fenómeno son las cargas eléctricas. Y que cuando las cargas eléctricas se mueven, ellas transportan energía. Esa carga eléctrica tiene energía y esa energía la podemos manifiesta de diferentes maneras, donde el hombre crea aparatos para aprovechar esas manifestaciones. Por ejemplo, ella cuando se mueve se manifiesta en fenómenos mecánicos porque hay movimiento como en el motor. Lumínico, como en el bombillo, que cuando hay luz, cuando atraviesa la corriente se produce luz por la incandescencia del alambre. ¿Por qué? Porque hay una resistencia ahí. Térmico, temperatura, caliente la temperatura. Y si no, cuando usted va a la feria, lo que está calentando la hojalda esa que usted se come a las 9 de la noche después del desfile, el calor producido por los focos que están ahí, que lo tiene la señora en la fonda. Fíjense para que usted vea en la fiesta del 19 de octubre. Y otros químicos, entre otros. Pero yo quiero que usted, una vez que ya conoce que las cargas eléctricas, ¿verdad?, son el origen de la electricidad, vamos a estudiar entonces la electricidad estática. La electricidad estática simula de una manera un poco rudimentaria lo que vio Tales de Mileto. Acuérdense que Tales de Mileto, allá en el siglo 6 a.C., 7 por allá, él frotó el ámbar, que era como un plástico, una piedra resinosa que asimila como si fuese una pluma, el plástico de una pluma. Y el plástico del ámbar viene siendo lo que para nosotros es la pluma, esta pluma que usted usa para escribir. Entonces, obviamente, cuando tú tomas lana o piel, que le llaman piel de gato, ¿por qué? Porque es como especie de una alfombrita, terciopelo, y la frota. Entonces, mire lo que él hace. En la electricidad estática vemos que parte de los electrones de la piel de gato, ¿verdad?, se van a transferir a la pluma. En este caso, esta carga se descubrió que son electrones, porque son los electrones los que se mueven, pero en ese tiempo no se sabían que los electrones estaban alrededor del núcleo como lo sabe usted hoy, orbitando. De tal manera de que la pluma quedó cargada, y miren, cuando acercas el lápiz, vamos a ver que hay un reordenamiento de cargas. Por ejemplo, los electrones que tenían los átomos cerquita de la hoja, miren a la mano derecha, aquí, me refiero aquí, automáticamente corren al otro extremo y esta parte de la hoja tiende a querer buscar, ¿verdad?, la punta de la pluma. Entonces, pues, muchachos, es interesante ver este fenómeno eléctrico que es replicado en muchos lugares y se resume de que si acercamos un bolígrafo, como en este caso cargado a un trocito de papel, los electrones del extremo del papel, me refiero al extremo izquierdo del papel, ¿verdad?, más próximo al bolígrafo, son repelidos al lado contrario, con lo que dicho extremo queda cargado positivamente. Esta es la razón
por la que el bolígrafo atrae al papel. Pero ojo, el papel no está cargado. Y ya explicaremos por qué no está cargado. El que está cargado es la pluma, porque aquí hubo contacto. Y hay varias formas de hacer cargar objetos de manera electrostática. Ok, quiero avanzar con que a raíz de ese experimento los científicos han establecido lo siguiente: dos cuerpos con el mismo tipo de carga, como ustedes pueden ver, se repelen, mientras que se atraen cuando tienen cargas diferentes. Es esto que usted ve aquí. Dos cuerpos que tengan cargas iguales se repelen, o sea que no se pueden juntar. Miren aquí también. Esto se le conoce, ¿verdad?, como la ley de las cargas, lo que estamos viendo. Y la descubrió el señor Coulomb. Se llama la ley de Coulomb. Entonces aquí vemos cargas positivas. Quiere decir que los cuerpos pueden o quedar cargados con un exceso de cargas positivas y una deficiencia de electrones, o quedar cargados con un exceso de electrones y una deficiencia de cargas positivas. Y también se observa que cuando acercamos dos cuerpos cargados con diferentes polaridad, y vamos a llamarle polaridad de hoy en adelante, cuando un cuerpo tiene un cierto exceso de carga. En este caso, el de la izquierda tiene un exceso de carga positiva y el de la derecha tiene un exceso de carga negativa. En fin, podemos definir lo que es la carga eléctrica ahora. Y la carga eléctrica es la propiedad que poseen los cuerpos, como en este caso, en el caso del papel con la pluma, poseen los cuerpos responsables de los fenómenos eléctricos. Estos cuerpos, al tener esas cargas, van a ser responsables que se manifieste el calor, el movimiento, ¿verdad?, la temperatura y todo lo demás. Y está determinada por la diferencia entre el número de electrones y el número de protones. ¿Ok? Ya estamos entonces entrando en términos de que los cuerpos cargados negativamente es porque tienen un exceso de electrones, y los cuerpos cargados positivamente es porque tienen una deficiencia de electrones y por consiguiente tienen más protones que electrones. Así que los protones son positivos y los electrones son negativos. Ok, aquí ya queremos entrar en un tema para darle nombre a los cuerpos que van a tener falta de electrones. Y quiero que esté claro, muchachos, que lo que se mueve de un átomo a otro, anótelo porque lo voy a preguntar dentro de 2 minutos. Lo que se mueve o lo que se transfiere de una sustancia a otra, como vimos el papel, como vimos la pluma con la piel de gato, lo que se transfiere son electrones, porque ellos son los que están orbitando, como ustedes pueden ver, alrededor del núcleo. Ya eso ustedes lo saben en química, pero lo estamos repasando. Ahora, miren, cuando pasan situaciones como la que tenemos aquí puntualmente a mano izquierda, dice: si el átomo gana o pierde electrones, se le denomina ión. En el caso de la piel de gato perdió electrones. ¿Y quién ganó electrones? La pluma. Por eso que usted va a ver que la pluma quedó con signo negativo. En este caso, cuando un átomo gana electrones, miren lo que está aquí, más un electrón, habían 3, ahora él tiene 1, 2, 3, 4. Automáticamente el átomo aquí se le llamaba neutro. ¿Por qué neutro? Porque adentro en el núcleo tenía 3 protones y afuera tenía 3 electrones. Cuando el número de electrones es igual al número de protones, se le llama átomo neutro. Pero cuando un electrón, ojo, cuando un átomo pierde o gana un electrón, en este caso aquí está ganando un electrón, quiero que sepa que se le llama, ¿qué cosa? Anión. Átomo que gana electrones y por lo tanto está cargado negativamente. Miren que este átomo ahora originalmente tenía 3 y le agregamos un electrón que vino de algún lado asustado corriendo, y miren que en la última capa que había 1, la más externa, ahora hay 2.
ahora hay 2. Y al haber 2, entonces nosotros tenemos ahora que el átomo que se llamaba neutro ya no se va a llamar neutro, ahora se va a llamar ion negativo, y los químicos le han llamado anión. Anión, átomo que gana electrón. ¿Quién es el anión? Aquel que gana electrones, aquel que tiene más electrones que protones, porque aquí en protón no ha cambiado, sigue teniendo 3. Acuérdense que él tenía 3 protones, 3 electrones, era neutro. Bien, cuando tenemos entonces el caso contrario, que teniendo 3 electrones como en el estado neutro, mírenlo aquí, átomo neutro, en alguna forma por el calor ese átomo rebelde, ese electrón rebelde se fue de su átomo padre y al salir dejó un hueco, mírenlo aquí, dejó un hueco. Y al perder, miren, perder un electrón por el calor, por la temperatura, absorbió energía y se fue bravo, quedamos entonces que ahora tenemos 3 protones y 2 electrones. A eso se le llama ion positivo. Un ion positivo, ¿cómo se le llama? Catión. Átomo que pierde electrones y por tanto está cargado positivamente. Chicos, chicas, quiero decirles algo. Cuando la pluma hizo contacto en la fricción con la piel de gato, lo que Tales de Mileto observó y lo que después los científicos posteriormente analizaron, lo hizo llegar a esta conclusión. Cuando ya Rutherford en 1920 descubre la estructura del átomo, porque en ese tiempo no se sabía la estructura del átomo hasta esa fecha, entonces se dan cuenta que los electrones pueden abandonar a los átomos que tienen núcleos y electrones y protones. Entonces los núcleos que tienen protones y neutrones no se pueden abrir por medios tan fácil como la fricción. La fricción produce calor. Y eso fue lo que pasó, muchachos. Si no, pásele el dedo ahí donde usted está en la mesa y súrrelo por la madera. ¿Qué siente? ¿Quién me dice qué siente? ¿Sintió frío o calor? ¿Qué sintió? Calor. ¿Sabe por qué sintió calor? Porque los electrones de la madera o la superficie de la madera junto con el dedo que usted acaba de pasar acaban de producir un fenómeno, porque los electrones se movieron de un lado a otro. Entonces es importante que la piel de gato, el plástico, la lana, perdió electrones, y al ceder los electrones, él se convierte, ¿verdad? La materia esa, los átomos esos se convierten en un ion positivo. ¿Por qué positivo? Porque la figura de abajo lo dice, perdí electrones. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Entonces, si ahora vemos la pluma que es de plástico como si fuera ámbar, recuerden que era ámbar antes, pero ya se inventó la pluma, entonces nosotros colocamos la pluma en vez de, en ese contacto, lo que hizo fue aceptar electrones donadores. Vinieron electrones que vinieron de la lana y se integraron a los átomos de el plástico de la pluma, como si fuera ámbar. A ese átomo se le llama ahora ion negativo. ¿Por qué ion negativo? Porque aceptó electrones del otro material y los cobijó en la última capa, como lo aparece en la figura de arriba en la parte derecha. Ahora, la carga eléctrica de un ion se determina por la diferencia entre el número de protones y el de electrones. Un átomo neutro tiene carga cero. Vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto mejor con plumita. Aquí. Miren, aquí yo tengo adentro, para que sea neutro, 3 electrones y 3 protones. No sé si eso salió bien.
Cuando es neutro, tanto el número de electrones es igual al número de protones. Entonces, cuando el elemento queda aquí con carga, y yo digo, el átomo está cargado y tiene carga, en este caso carga negativa, porque es un ion negativo, tiene un electrón de más. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un ion? ¿Y cuál es la carga? Tiene una carga de 1. ¿Por qué 1? Porque ahora, ¿cuántos electrones se le agregaron a la configuración del átomo? ¿Quién me dice? ¿Cuántos electrones se le agregaron? Ahí lo dice clarito. ¿Aló? ¿Cuántos electrones se le agregaron, muchachos? Aquí. Yo tenía 3 y en la figura aparecen 4. ¿Cuántos electrones se le agregaron? 1. 1. Gracias. Si se le agregó 1, la carga es 1. El átomo aquí, a mano derecha, está cargado. ¿Y cómo está cargado, profe? Porque ahora se dice cargado porque es un ion negativo, y cuando yo resto el número de protones que nunca salieron del núcleo, aquí no podemos hacer que todos abandonen el núcleo. Así que si habían 3 originalmente, se van a seguir siendo 3 del otro lado. Lo que se agregó fue un electrón, porque sí tiene la capacidad de movilidad. Entonces ese electrón que se agregó hace que el cuerpo, el átomo, ya no se llame neutro, sino que se llame ion negativo, cargado. Cuando le hablan de un ion, automáticamente usted tiene que comprender que está cargado. ¿Y cómo está cargado? Negativo. Quiere decir que se le agregó un electrón. ¿Por qué? Porque me dijeron que un electrón fue que se le agregó. Y si yo cuento la nube electrónica, observo que ya no hay 3, sino 4. ¿Estamos claritos, muchachos? ¿Estamos claritos? Sí. Bien. Ahora vámonos al ejemplo de abajo. Aquí. Sí, profe. Bien. Aquí yo veo que dice el átomo es neutro. ¿Qué significa en su mente neutro? Que tanto en el núcleo hay 3 protones y hay 3 electrones afuera. Eso significa neutro. Entonces, ¿ahora qué sucede? Que si yo tengo 3 electrones y tengo 3 protones, el cuerpo se llama, el átomo se llama neutro, y por consiguiente la carga es 0. Cuando un átomo es neutro, significa que la carga es 0. Ahí no hay exceso de electrones, ni tampoco deficiencia de electrones, porque no lo ha perdido. Pero si ahora me dicen, por alguna situación térmica, el electrón abandonó lo que antes estaba en estado neutro en el átomo, me refiero a esto, ahora tiene 2 electrones. Este cuerpo se encuentra ahora cargado. Aunque usted haya visto que se perdió un electrón, usted me dirá, profe, pero nada más no es carga cuando los electrones son los que llegan. No, cuando también abandonan, se produce un desbalance en el átomo. Y ese desbalance lo vamos a comprobar. Y hago la pregunta, en el núcleo, ¿cuántos protones siguen habiendo? ¿Cuántos protones siguen habiendo en el núcleo? Si el átomo era neutro, en la figura izquierda, ¿cuántos protones tiene en la figura izquierda? ¿Cuántos protones tiene ese núcleo para que sea neutro? A ver, muchachos, ya lo he explicado. ¿Cuántos protones? No tienen 2. ¿Por qué, muchachos? Porque si es neutro, 3, exacto. ¿Por qué 3? Por favor, compréndanlo. Es 3, ¿verdad? ¿Por qué es 3? Porque ahí a mano derecha es neutro. Y si es neutro, significa que el número de electrones, miren cómo voy razonando, es igual al número de protones. Pero los verdecitos son los electrones. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntenlo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 3. Ok. ¿Qué debe deducir usted? Que si es neutro, y me han dicho que cuando es neutro, el número de electrones es igual al número de protones, pero los protones no los veo. ¿Por qué no los veo? Porque están dentro de ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
¿Dónde están? En el núcleo. En el núcleo. Entonces, si es neutro y están en el núcleo, ¿cuántos supongo que deben estar adentro para que esto sea neutro? ¿Cuántos supongo que deben de estar dentro para que esto sea neutro? 3. Entonces, si hay 3, ¿verdad? Entonces, repito, otro concepto que debo tener claro. Del núcleo no puedo sacar protones. ¿Estamos claros? ¿Ah? Del núcleo no puedo sacar protones. Lo que sí puedo hacer es que a través de cualquier tipo de energía apropiada, los electrones que están fuera del núcleo orbitando se puedan ir, o yo pueda agregar, como en el caso de arriba. Arriba agregué, acá abajo quité. Cuando agrego es un ion positivo, negativo, porque acabo de agregar un electrón, que el electrón tiene carga negativa. El protón tiene carga positiva. Así que si yo agrego un negativo más, el ion negativo tiene carga de menos E, o sea, menos un electrón. Menos un electrón aquí. Esta es la carga C de este átomo. Este otro átomo tiene carga 0 a mano derecha. Carga igual 0. ¿Por qué? Porque si yo veo 3 protones menos 3 electrones que están afuera, ¿cuánto es 3 menos 3, muchachos? 3 menos 3. 0. 0. Ahora, 0. supongamos que le puse un fósforo a ese electrón al lado y el electrón rebelde se va. Miren que dejó un hueco aquí. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos electrones me quedaron? Vamos a calcularle la carga. ¿Cuántos electrones me quedaron? Si se fue uno, ¿cuántos me quedan? 2, profe. 2 electrones. ¿Y cuántos protones quedaron? ¿Cuántos protones quedaron? 3. Explique por qué quedaron 3. Correcto, pero ¿por qué quedaron 3? ¿Qué hemos dicho hasta el cansancio? ¿Por qué quedaron 3? ¿Por qué no se fueron de ahí, allá adentro? Porque nosotros no podemos, ya lo he repetido cuántas veces, muchachos, no podemos sacar protones del núcleo. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Jóvenes, si no podemos sacar protones del núcleo, siempre el número de protones para calcular la carga va a ser el mismo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Lo que se agrega al átomo es electrón, como en la parte de arriba que se llama ion negativo. Pero ahora, cuando yo resto el electrón que tiene carga negativa y el protón que tiene carga positiva, menos 2 y más 3, ¿cuánto me va a dar? Algebraicamente, más 1. Entonces, este átomo nuevo tiene una carga de más 1. Y eso lo llama, le damos un nombre que se llama ion positivo. ¿Por qué? Porque usted puede ver que tiene un exceso de carga. ¿Qué cosa? Positiva. ¿Lo vimos o no lo vimos? Sí, profe. Ahora sí, pregúnteme lo que necesite. ¿Está claro este concepto, muchachos? Pregunto si está claro. Sí, profe. Bien. Ok, aquí hay un video. Aquí hay un video que ustedes pueden observar. Ese video lo voy a colocar en la plataforma sobre lo que acabamos de ver. Pero antes de ir allá, yo quiero que vayamos a una interacción para que podamos comprender mejor el tema de los cuerpos cargados. Denme un segundito aquí. Vamos a ver esto mejor todavía. Aquí están los iones, miren. Este cuerpo, ¿cuántos electrones se están moviendo alrededor? ¿Cuántos electrones hay? ¿Cuántos electrones hay alrededor? Lo que están 3, diciendo, profe. 3. ¿Y cuántos protones hay? ¿Y cuántos protones hay?
¿Cuántos 3 protones? también. 3. ¿Cómo se le llama a ese átomo? ¿Ion positivo, ion negativo o neutro? ¿Cómo se le llama? Neutro. ¿Por qué es neutro? ¿Por qué es neutro? Razónelo. Díganlo si es neutro, pero ¿por qué? Tiene igual cantidad de protones. Exactamente, que electrones. Estamos bien. Miren ahora lo que sucede, muchachos. Ahora vamos a ver un caso cuando tengamos, y ahí lo dice, si a un átomo le quitamos un electrón, obtendremos un catión o ion positivo. Miren el caso. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene el de la izquierda? 2. Electrones 2. ¿Y cuántos protones tiene? 3, profe. Entonces, ¿qué fue lo que perdió ese elemento? Que antes era neutro. ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué fue? Ah, perdió un electrón, ¿verdad? Entonces su carga, ¿cuánto es su carga neta? 3 positivos y 2 negativos. ¿Cuánto es la recta algebraica de 3 positivos y 2 negativos? 1, profe. 1, por eso que se le llama ion positivo. 1, profe, 1. Exacto, ion positivo. Bien. Ese es para que vean. Ahora aquí ven, miren. Si yo tengo dos cuerpos, escuchen, que fue lo que vimos con la ley de Coulomb. Si yo tengo dos cuerpos que tienen carga diferente, a ver, ¿cuál es la carga del elemento a la izquierda que estoy señalando aquí con el mouse? ¿Cuál es la carga de él? ¿Es un ion positivo? ¿Es un ion negativo? ¿Es neutro? ¿Y cuál es el número? ¿Qué me dicen? Negativo. Es negativo. Estamos bien. ¿Cuál es? ¿Cómo se le llama entonces cuando es un ion negativo? Bueno, ya me lo dijiste, ion negativo. ¿Cuál es la carga neta? Recuerden, si tiene más electrones, la carga neta va a ser positiva o negativa. Negativo. Correcto. Reste ahora 3 electrones y 2 protones. ¿Cuánto le da eso? 3 negativos y 2 positivos. ¿Cuánto le da eso? 1, profe. Menos 1, ¿sí o no? ¿Ah? Sí, profe. Bien, entonces Menos este 1 fue- negativo. exactamente, menos 1 negativo. Y vamos a ver el de la derecha. El de la derecha tiene 3 protones y tiene 2 electrones. ¿Sí o no? ¿Qué carga tiene? Ok, tiene 3 protones, 3p, póngale más 3p, ahí con el cuaderno. Y tiene 2 electrones, menos 2. ¿Cuánto le da la carga? ¿Cuál es la carga que tiene? ¿Cuál es la carga? Réstelo. Más 3 y menos 2, ¿cuánto da? 1 negativo. 1 negativo. ¿Por qué negativo? Debe dar, Jamie, ¿por qué 1? Explíquelo. Tiene carga positiva. Correcto, tiene más carga positiva. Miren que son 3 positivos, que son los protones, y 2 electrones alrededor. Así que el resultado es que este cuerpo tiene más 1 y este cuerpo me dijeron que se me olvidó cuánto tiene. 1 positivo. No, este no es uno positivo, este es uno ¿qué? Negativo. Ajá, entonces ese se le llama Negativo. como ion ¿qué? ¿Ion qué? ¿Este qué es? ¿Un ion qué? Negativo. ¿Y este es un ion qué dijimos, Jamie? Positivo. Correcto. Entonces, ojo, ¿se acuerdan la figurita donde cargas diferentes se atraían y cargas iguales se repelen? Vamos a ver qué pasa. Fíjense acá arriba, vamos aquí arriba. Cuando yo acerco dos cargas, miren, esta carga es diferente a esta. Esta es negativa y esta es positiva. Y miren lo que pasa. ¿Qué está ocurriendo, muchachos, con la figura de arriba?
estaban separadas y cuando las acerqué o las dejé sola en el aire, ¿qué hicieron? Se unieron. Se unieron, profe. Entonces, ¿se cumplió la ley o no se cumplió la ley de que cargas diferentes se atraen? ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok. Abajo vamos a resetearlo y analizamos. ¿Cuánta carga tiene este señor? ¿Cuánta carga tiene este señor? Aquí. Aquí vemos, ¿ve? 3 cargas positivas y 2 cargas negativas. ¿Cuál es la carga neta de este elemento o de este átomo? ¿Ah? ¿Cómo? +1. Más 1. ¿Y esta cuánto es? También más 1, ¿verdad? Entonces deben repelerse. Mírenlo aquí. Observe, este tiene 3 y 2 positivos, 3 negativos. Este tiene 2 positivos y 3 negativos. O sea que este es un anión. Este es un anión negativo, o sea, carga negativa. Aquí tenemos un catión y este es un catión. Y se repelen. Quiere decir que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Yo nada más quería que vieran esa animación para poder que comprendieran mejor lo que estaba yo explicando. Cierro aquí y regreso acá. Ok. Ahora, aquí hay un video. Hay un video que ustedes van a observar para que conozcan un poco mejor la estructura del átomo y todo lo que vimos. Pero yo quiero avanzar un poquito rápidamente. Ya esta historia lo vimos. El año 400, Lucio, Demócrito, Aristóteles hablaron del átomo, la materia, ¿verdad? Nosotros vamos a avanzar. Y aquí un poquito de historia, científicos que cambiaron la concepción, les expliqué, ¿verdad? John Dalton, ellos hicieron pensar diferente. John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, este señor Summerfield, Peter Seaman, Broglie, Schrödinger y Heisenberg. Y ellos a lo largo de la historia se fue formando lo que es el modelo del átomo. Para nosotros en 1808 Dalton dijo esto. Aquí Dalton dijo esto. Wow, me perdí. Estábamos aquí, hombre. ¿Qué pasa, Dalton? Aquí. Miren que Thomson después descubrió la carga positiva y negativa. Fue el señor Thomson, que es lo que nosotros estamos viendo. Rutherford ya se metió más adentro del átomo y vio la configuración ya del núcleo. El átomo de Bohr, que es el que usamos nosotros hoy. Y vamos a ver lo que es configuración electrónica. Y básicamente el comportamiento eléctrico de la materia nos ayuda a nosotros a poder comprender los fenómenos que se producen en la naturaleza, los fenómenos eléctricos. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la materia está constituida por pequeñas partículas, estamos repasando, denominado átomos, que a su vez están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones son partículas con carga positiva, lo vieron ustedes, están dentro del núcleo, mírenlo aquí. Los neutrones no tienen carga y también están en el núcleo, son los que están de bola blanca aquí. Describiendo órbitas, tienen carga negativa y alrededor de su órbita está la carga negativa, que fue lo que vimos. Y cuando un átomo tiene el mismo número de protones, también lo hemos definido, que el electrón se encuentra en estado neutro, siendo esto su estado natural. O sea que un elemento es neutro cuando tiene el mismo número de protones que el mismo número de electrones. Ya eso lo hemos visto en la corta práctica. Aquí un poquito para que vean la estructura. Vemos adentro del núcleo, ¿verdad? Aquí lo señala claramente. ¿Dónde está el lapicito aquí? Vamos a usar el lapicito en amarillo. Que dentro del núcleo tenemos dos partículas, protones con cargas eléctricas positivas, neutrones sin carga eléctrica neutra, y la corteza, donde está la nube de electrones. Aquí vemos los electrones dando vuelta, ¿verdad?, en órbita, que son las cargas negativas. Ok, todos los elementos en química, por ejemplo, cuando usted ve en la tabla periódica, déjenme finalizar aquí la forma de presentar. Estoy manteniendo esto.
vemos que el átomo, ¿verdad? El átomo tiene su peso de electrones. En la tabla periódica le aparecen los neutrones positivos, los electrones también. Todo eso forma el peso atómico. Peso del protón, el peso del neutrón y el electrón. El número del protón, número atómico, y el número de protones, no electrones. Bueno, la masa de un electrón dice que es unas 2000 veces menor que la de un protón, para que estén claros, en condiciones normales. Son las mismas propiedades de un átomo y sus propiedades químicas. ¿Qué es la configuración electrónica? Ya conocemos los electrones, ya vimos los efectos de la electricidad, ley de Coulomb. Ahora, el modo en que los electrones se disponen alrededor del núcleo. Entonces aquí pues la región donde es más probable que se encuentre el electrón, hay que mirar que esto es, miren, este es un núcleo y alrededor hay una nube. Importante tomar en cuenta, ¿verdad?, que el átomo tiene por así decirlo, una forma de nube alrededor de él. Y aquí vemos la tabla de los diferentes niveles. Como hay electrones alrededor, cada nivel es una capa. Y vemos que existen 7 niveles energéticos. Y dentro de cada nivel, como un edificio, existen subniveles. Por ejemplo, el nivel 1, ¿verdad? En ese nivel 1, que se le va a llamar S, el número, ¿verdad? El subnivel S tiene un subnivel S, y el número de orbitales por subnivel es 1. Número de electrones que pueden estar en esa órbita son 2. Y número máximo de electrones por subnivel, o sea, lo máximo que puede haber ahí son 2. La representación es 1s2. ¿Qué significa 1s2? De que solamente puede ver, primero 1 significa que representa el nivel energético 1. Y S2 es como decir, ¿verdad?, número total de electrones, que para la fórmula sería, ¿verdad?, en este caso, 1 a la 2. Como es un nivel elevado a la 2, 1 elevado a la 2 es 2. ¿Ya? Entonces, pues, acá nosotros tenemos la capa número 2. En la capa número 2 se encuentran dos subniveles, la S y la P. Entonces aquí en la S y la P tenemos el número de órbitas por subnivel. En este caso el número de órbitas va a ser el 1 y va a ser el 3. Y número de electrones por órbita solamente puede alojar 2 y 2. Entonces, ojo aquí. Aquí podemos ver que el número máximo de electrones que puede haber en la capa S o en la subcapa S son 2. Y el número que puede haber en P son 6. Por consiguiente, tenemos aquí 2 que representa el nivel, S que representa el subnivel y P que representa el subnivel. Aquí es 2 y aquí es 6. ¿Qué quiere decir? Que solamente 2 protones, 2 electrones van a estar aquí en la órbita y 6 serían lo permitido. Pero como nosotros tenemos, el número total es 8, significa que 2 más 6 es 8, significa que lo máximo que puede haber en ese material son 8. Esto se ve con ejemplos, vamos a ver ejemplos. Aquí la configuración electrónica dice, la configuración electrónica se basa en unos principios básicos. El primer principio de Pauli, que dice que el número de electrones en cada capa de la corteza siempre será 2. La regla del octeto indica que en la última capa del átomo solo pueden haber un máximo de 8 electrones, salvo si la primera, que está limitada a 2 electrones, en la última capa habría 1 a 8 electrones. Bien, aquí tenemos ejemplos del átomo de carbón, el fósforo con su símbolo de argón y el hierro. Nosotros vamos a trabajar con estos elementos, por ejemplo el hierro, y aquí vemos que es 6, aquí es 15, Z18 y Z26 sería el número de electrones. Bueno, la tabla periódica aquí, nosotros no la vamos a profundizar. Y aquí vemos el principio de Aubut. Dice que la energía de una órbita será mayor cuando mayor sea la suma de los números cuánticos principal. Bueno, ¿qué nos sirve a nosotros? Bien,
vámonos a lo que nos sirve realmente. Vamos a ver un ejemplo de configuración electrónica. Si nos dicen que Z vale 7, el primer subnivel, ahí hay un electrón, también aquí en el segundo, vamos a ver la configuración electrónica de diferentes elementos. Aquí está el hidrógeno, carbono, también se le llama, a las capas tienen su letra, capa K, capa L, capa M, capa N, el oxígeno, neón, sodio, argón y hierro. Supongamos que el número Z es 26. Miren que la capa K solamente puede tener un solo nivel, que es la primera, 2 electrones. Dijimos que la segunda capa solamente puede albergar 8. La tercera capa solamente puede albergar 14. Y ya después que están llenas esas capas, queda la capa N, donde se pueden agregar 2. Déjame ver, está el hierro. Aquí está, miren el hierro, que me interesa el hierro. Número 26, miren la primera capa, que es esta que está aquí. Vamos a usar el lápiz. Vamos a usar el puntero. La primera capa, que es esta que está aquí, muchachos, 2 electrones, 1, 2. Se llama, ¿verdad?, la capa K, primer nivel. Entonces, el segundo nivel, que es la capa L, lo máximo que se le puede poner a este segundo nivel que está aquí, el segundo nivel, son 8. Miren que aquí hay 2, 4, 6 y 8. Se llenó, pero todavía me sigue sobrando porque apenas llevo colocado 2 más 8, 10. Me faltan 16. Entonces, ¿qué pasa? La capa M me permite 14. Si vamos a la tabla, aquí están los 14, mírenlo. 14. Que sería la capa M, que es la tercera capa. Se lo cuenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y como faltan 2, entonces se alojan en la capa N. Entonces el hierro tiene 2 electrones y esto es lo que hace que el hierro sea un buen conductor, porque se encuentra bien alejado del núcleo. Por consiguiente, el núcleo no lo atrae mucho, porque como tiene carga negativa y el núcleo es positivo, pero está bien lejos, estos electrones, con cualquier grado de temperatura, energía que absorban del ambiente, pueden salir y abandonar. Entonces ya se convertiría entonces en un ion, en este caso positivo, porque recuerden que los protones no los hemos sacado. Lo que tenemos entonces es, ¿verdad?, el electrón que puede abandonar. Entonces se convierte en un ion positivo porque los protones siguen siendo 26. Él era neutro, aquí es neutro, pero si alguien lo saca, entonces pues se da la situación. Déjenme finalizar aquí. Finalizar aquí. Este fue el hierro, pero ahí tenemos varios ejemplos. Vámonos al inicio. Me fui muy allá. Aquí también, estas son las capas que en algún momento se le llama por letra. Y aquí usted se da cuenta que esta capa lo más que puede tener es 8. Esta 3 lo más que puede tener 18. Esta 4 lo más que puede tener 32. Usted se va guiando y va completando de adentro hacia afuera. Eso es todo la tarea que usted va a tener que hacer. Yo creo que no pasamos de esta capa, de la capa 4. Y aquí está la configuración. Bien, entonces aquí le dice cada subcapa cuántos electrones puede tener. El total debe dar esto. Como si usted tuviera una capa de cebolla. Miren, acá vamos a ver este átomo. Número atómico 1. Más quiere decir que se ocupa la primera capa. Capa K, un electrón. Vamos a avanzar. Vamos a ver otro ejemplo. El carbono tiene 6. Entonces usted dice, bueno, la primera nada más puede albergar 2 electrones. Pero como la segunda puede albergar, que es la capa L, 8, y me faltan 4, ahí se van a quedar. Y por eso es que usted ve que aparece aquí.
4 electrones más 2 son 6, que es la Z. Siempre complete la Z y vaya viendo con la tabla hasta completar los electrones. Acá tiene 8 electrones que hay que completar, entonces 2 en la primera y 6. ¿Por qué? Porque aquí todavía aguanta, ¿verdad? Hasta 8 y nada más nos faltan 6 aquí, así que ahí no hay problema. La capa L tiene 6. Miren cómo va avanzando la cosa. Ahora 10. ¿Qué pasa? Que se completó exactito la capa con la segunda, que es la capa L, porque son 2 y aquí hay 8. Acá tenemos 11. Si el número es 11, entonces serían 2, 8 y como el otro, la capa M aguanta hasta 14, ese señor se va para allá el 1. Por eso que el sodio es buen conductor y se usa, muchachos, para hacer muchas cosas. Batería, es un buen conductor el sodio. Bien. La fibra óptica está hecha de sodio, para que sepa. Argón tiene 18, 2, 8 y 8, porque la capa M aguanta hasta 14. Usted tiene que completar las capas anteriores y eso es lo que vamos a tener claro. Y ya, aquí tenemos el hierro con 26 y aquí terminar. Bien, entonces muchachos, esta presentación ustedes la tienen. Traten de no concentrarse mucho en este aspecto, nada más aquí en la tabla. De esto que está aquí me interesa la tabla. Es más, voy a quitarlo y lo voy a... La número 22. Esta otra parte no es necesaria, porque esa parte la puede complicarlo. Quédese con la tablita, que es esta vez, fundamental. Y los números de electrones por capa. Y aquí las letras. La K, la L, la M, es eso que está aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de continuar que tienen que hacer? Bien, vamos a ver. Si no hay pregunta, vamos a ver entonces lo que tenemos aquí en la guía. Para que estén claros. En la guía, si usted observa, ya están en capacidad de poder hacer este taller. Van a tener chance de entregármelo antes de las 6 de la tarde. Todo lo que hemos visto hoy les sirve para entregar el taller. Bueno, lamentablemente la grabación todavía no, así que vamos a hacer una concesión, muchachos. ¿Les parece si se la asigno para el día viernes, para que tengan hoy y mañana y el viernes entregar esta tarea? ¿Les parece? ¿O la pongo hoy? ¿Cómo ustedes dicen? ¿Qué dicen ustedes? Porque ahí voy a tener el video listo para el viernes. Ok, el viernes a las 12 del mediodía ya debe estar la tarea. ¿Qué tarea es? Acuérdense, según la asignación, es el diagnóstico. Aquí está el tema del principio de electricidad que abordamos hoy. ¿Se acuerdan de átomos, moléculas y electrones? Ahí explicamos. Y entonces usted completa, miren, 4 preguntitas. Da una breve explicación sobre el significado de la electricidad. Eso lo abordamos. Indica componentes, aparatos enmarcados dentro de la electrónica. Ahí mismo está en la guía aquí. ¿Qué es un electrón? También un elemento o un componente que tiene carga negativa, y usted lo busca. Diferencia entre molécula y átomo. Es muy importante que usted lo razone. No quiero nada textual y lo responde aquí. Entonces la estructura del átomo, ya vimos cómo está constituido con la corteza nube electrónica, los protones y los neutrones que están dentro del núcleo. Hasta la presentación le ayuda. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una figurita más. Y aquí vayan acá y vean cómo la compañía Qualcomm ha desarrollado un revolucionario sistema capaz de cargar un coche en movimiento. Mientras se está moviendo el carro, no hay que, como lo de Elon Musk, que tú lo tienes que conectar. No, este carro está moviendo en la pista y se está cargando la batería y está funcionando. Me gustaría que analizaran aquí y me contestaran algo sobre eso en la actividad que le sigue aquí mismo. Entonces, pues acá, muchachos, un resumen de lo que son los protones, los neutrones, cuando es una carga positiva. Miren un poquito lo que vimos de cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. El tema de cómo se calcula la carga, importante que lo vean en el video y lo repasen. Aquí vemos el electrón libre, abandonó, se convirtió en un ion, en un catión, carga negativa, un anión, perdón, que son cuerpos cargados positivamente y que son cuerpos cargados negativamente. Aquí un poquito más sobre el tema de materiales neutros. Miren, aquí hay un exceso de electrones, hay más electrones que, entonces aquí hay un catión, y el tema del ion, el anión. Configuración electrónica del átomo, aquí está explicado lo que acabamos de ver, los niveles de energía, los diferentes niveles. Ahí es donde usted usa la tablita que le dije y hace los cálculos. Aquí hay un ejemplo, son 29, entonces usted va 2 a la n elevado a la 2, bueno, sencillo. Si es la capa K, repite que la K, ¿cuántos electrones tiene? Bueno, 2 electrones la máxima. La capa L va a tener 8 y la capa
M, que es la tercera capa, va a tener entonces 18 electrones. Esta partecita es la que de repente le pueda dar una dificultad, pero ya tienen la tabla y la explicación y los ejemplos. No deben tener problemas, y aquí donde les digo que esto vale 50% de los dos talleres, del taller este completo, porque aquí está la parte que usted me dice si me comprendió o no. Poquito más, y aquí entonces la actividad. ¿Qué le piden? De una breve explicación sobre la partícula del protón y electrón. Explicaciones con sus palabras, lo que usted entiende, lo que usted comprende. Enfóquese en la naturaleza de su carga. Enfóquese también que la materia, que la masa de uno con respecto al del otro. Miren el video que también le voy a dejar ahí en la clase de hoy. Voy a colgarle un link con el video tanto de la clase como el video que le dije que está en la presentación en Khan Academy. Usted mira el video. ¿Por qué pueden aparecer cuerpos cargados positivo o negativo? Ya usted sabe, por la fricción y todo lo demás, lo que explicamos. ¿Qué efectos pueden dar lugar entre ellos? Piense en alguna manifestación de estos efectos que a veces se experimentan en la vida cotidiana. Muchas veces ustedes han sentido la electricidad estática y no se han dado cuenta. En el verano, cuando se acumulan las cargas y usted se va, agarra la manigueta a la puerta, hay descargas eléctricas. Ahí hay una forma de responder eso. Hay otro ejemplo, cuando usted se sube a un bus en el verano, los metales del bus están cargados y usted toca la manigueta y hay una fuerte descarga eléctrica, como si fuera, ¿verdad?, un flujo de electrones. ¿Qué dos átomos dan lugar a los mejores materiales prácticos conductores? Eso está ahí en el tema. Y un solo problema: calcule la estructura electrónica del átomo de aluminio. Así mismo como usted vio el ejemplo acá, el aluminio tiene 13, usted lo reparte por capa. Eso es todo. Eso va aquí, eso es para el viernes. Y por ahí mismo usted vaya leyendo y montándose en la teoría que voy a aplicar de cargas eléctricas, ley de Coulomb. Eso lo voy a aplicar la próxima semana. Traiga su calculadora, no quiero a nadie sin calculadora, su cuaderno de apunte, porque vamos a ver todo esto. De antemano le digo, vaya leyéndome este punto, el 1.4, voy a hacer preguntas de quiz, todo lo que es campo eléctrico, ley de Coulomb, ya, el ejemplo, vamos a resolver ejemplito con la calculadora y vamos a resolver esta actividad de evaluación en clase, ya, así que es importante que nosotros vayamos viendo eso. Entonces, muchachos, pues ese es el taller que tienen que resolver para el viernes, y la próxima clase entonces explico el punto 1.4. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Está comprendida la clase de hoy? ¿Sí? Sí, se comprendió bastante. Ok. ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? Me gustaría escucharlos. Si hay alguna pregunta, si los temas usted lo ven difícil, sabemos que pues estamos en la virtualidad, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Yo voy a colocarle inmediatamente, muchachos, inmediatamente el link aquí en el es el video. Usted le da clic en el video, él lo va a llevar aquí. Quiero que le den clic para ver si lo ven. Aquí está el video, capas, subcapas y orbitales. Y este es otro subnivel. Ya. Y en el segundo subnivel, ya, él explica todo del principio, es bien sencillo. Entonces voy a copiar el link para enviárselos a sus respectivos salones. Déjenme ver aquí. Estamos aquí, antes que se acabe la clase. Vamos a ver aquí si estoy acá en el salón. Voy a dejar de compartir ya. Creo que la otra semana ya podemos ir viendo lo del proyecto, pero quiero primero que se concentren en estos temas acá. ¿Dónde está el? ¿Dónde está mi aula? Aquí estoy. Equipo. Aquí donde están las explicaciones del profesor, guía número 3, me dicen si la localizan. Voy a colocar también el video. Voy a agregar una pestaña que se llama videos complementarios. Video. Explicación de electricidad estática.
de electricidad